¿Pueden ver la pantalla? ¿Me indican, por favor? Sí. Ok, Sí. perfecto. Perfecto. Bueno, chicos, con algunos ya he tenido la oportunidad de conversar durante este semestre. Con otros, lastimosamente, no se han dado las cosas y no hemos podido conversar. Pero de igual me voy a presentar. Mi nombre es Daniela Rodríguez Molina y soy psicóloga. Soy la psicóloga encargada de la Facultad de Ciencias de la Educación en la universidad, además de ser la psicóloga de el programa de Administración de Empresas Modalidad Virtual y Negocios Internacionales Virtual. Y bueno, dentro de este semestre hemos estado realizando algunos talleres psicoeducativos. Algunos han asistido en su gran mayoría, pero otros todavía no han ingresado a los talleres. Entonces, finalizando este año, no quería dejar pasar esta oportunidad para tener ese contacto con ustedes y conversar al respecto acerca de la comunicación asertiva. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar este taller. Digamos, ¿qué piensan ustedes acerca de la comunicación asertiva? ¿Qué creen ustedes que significa eso? ¿Qué opinan? Aquí este espacio es libre, es total para ustedes. No hay respuestas buenas ni malas. Simplemente es una construcción de nuestro propio conocimiento. Entonces, ¿qué piensan ustedes cuando ven ese título? Poder comunicarnos, expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos con, eh, no sé, quizás con tranquilidad y de manera muy sincera. Así es. ¿Quién habló? Bueno, muy bien. Yerley Oliveras. Perfecto, perfecto. Bueno, empezamos diciendo la comunicación sobre el concepto que nos da la Academia Española, que es la acción y el efecto de comunicarse. Entonces, la comunicación, lo que ese concepto que nos han impartido desde muy pequeños, desde la primaria, podría decirse, entonces hasta nuestros tiempos, ha perdurado. Digamos entonces que esa comunicación sería el proceso de intercambio de información entre un emisor o un receptor, pero toda comunicación tiene un mensaje y un canal, ¿cierto? Entonces, lo importante de una verdadera comunicación es ese, ese canal, ese mensaje que quieres transmitir, tanto del emisor hacia el receptor, ¿cierto? Entonces, digamos que en la comunicación tenemos unos tres tipos importantes. El primer tipo de comunicación está la verbal, como todos sabemos, son aquellas palabras que utilizamos y también pueden ser esas palabras de manera oral y también de manera escrita, ¿sí? El segundo tipo de comunicación es la no verbal, en la que utilizamos nuestros gestos, nuestras miradas, los movimientos corporales y entre otro tipo de expresiones. Y hay un tercer tipo de comunicación que es la mixta, en el cual es la combinación tanto de la comunicación verbal como la no verbal. ¿Cuándo y dónde encontramos una comunicación mixta? ¿Quién me dice? ¿Qué se les ocurre? ¿Dónde podríamos encontrar una comunicación mixta donde hayan tanto palabras orales o escritas como también la utilización de los gestos y movimientos? Esa combinación de dos cosas. ¿Dónde podríamos encontrarla? Digamos que este tipo de comunicación la podemos encontrar en todos los medios audiovisuales, en la publicidad que nos muestra la televisión, ya que algunas veces encontramos palabras,
gestos. Entonces hay otro tipo de propagandas que no hablan, sino que están mostrando imágenes, mostrando hechos. Eso es un tipo de comunicación mixta. Sí. Entonces, digamos que este tipo de comunicación la podemos encontrar también en nuestro quehacer diario, cuando por lo general estamos hablando constantemente, ya sea de manera positiva o hablando de manera negativa. La comunicación no verbal, muchas veces tendemos a ser un poco agresivos porque digamos que no ofendemos con nuestras palabras, pero sí con nuestros gestos. Entonces, esa comunicación no verbal es la que más se está empleando que la propia verbal, ¿sí? Y en un porcentaje pequeño, la comunicación mixta la empleamos en nuestro quehacer diario. Hay otros tipos de comunicación. Quisiera saber si ustedes me están escuchando en este momento. ¿Me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Bueno, hay otros tipos de comunicación como la agresiva, la asertiva y la pasiva. Cuando hablamos de tipos de comunicación agresiva, son todas aquellas expresiones de todos los seres humanos en la cual podemos expresar nuestras propias necesidades, nuestros deseos y opiniones de una manera hostil. El tipo de comunicación asertivo es cuando tratamos de entender a otra persona antes de manifestar nuestros propios pensamientos y sentimientos. Es aquella forma directa, segura, tranquila y honesta, al mismo tiempo que uno es empático y respetuoso con las demás personas. ¿Sí? Entonces, otro tipo de comunicación es la pasiva, en la que la persona se cohíbe de expresar sus propias necesidades, posturas y opiniones por temor a lo que otra persona pueda decir. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta estos tipos de comunicación, ¿podrían ustedes darme un ejemplo de alguna de ellas? ¿Cómo ven este tipo de comunicaciones en su vida diaria? ¿Quién me dice? Si están comprendiendo la temática o no se entiende. ¿Qué opinan? Bueno, les comento unos ejemplos. Sí, ¿quién va a hablar? Sí, la escuchamos, no les dé pena. Bueno, tenemos aquí unos ejemplos. Digamos que una comunicación no asertiva podría ser: eres un incompetente, siempre cometiendo los mismos errores. ¿Ustedes creen que eso sería una comunicación asertiva o no asertiva? Repito el ejemplo. Eres un incompetente, siempre cometiendo los mismos errores. ¿Eso es comunicación asertiva o no asertiva? ¿Qué opinan? Yo pienso que asertiva porque realmente está siendo como que muy honesto al expresar algo que quizás le pueda como enojarle a la otra persona, pero también pueda ayudarle a mejorar aquellas acciones que ha venido haciendo, pienso así. Ok. Perfecto. Bueno, si bien
Recuerda que la comunicación asertiva es aquella acción de poder entender a la otra persona antes de emitir un juicio, ¿sí? Entonces, siendo así, el ejemplo que acabo de dar es de una comunicación no asertiva. ¿Por qué no es asertiva? Porque tiende a juzgar a la persona y a generalizar, ¿sí? Entonces ahora miremos otro ejemplo. Tú me haces poner de mal humor. ¿Eso sería una comunicación asertiva o no asertiva? ¿Qué piensan? Repito el ejemplo. Tú me haces poner de mal humor. ¿Sería asertivo o no asertivo? Chicos, ¿qué opinan? La respuesta sería no asertivo, porque es acerca de la culpa y esta persona victimiza a la otra persona, ¿sí? Entonces, vemos que la comunicación asertiva es aquella mediante el cual se pueden manifestar a otras personas de una manera clara y oportuna. ¿Qué podemos comunicar? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y lo que nosotros estamos deseando. Entonces, esta comunicación asertiva es una habilidad social que se puede asociar con la inteligencia emocional, en la cual nos podemos comunicar de una manera armoniosa y eficaz ante las demás personas. ¿Sí? Entonces ahora le coloco otro ejemplo y ustedes me van a decir si es comunicación asertiva o si en realidad no es comunicación asertiva. El ejemplo sería: noté que en los últimos 3 viajes no trajiste tus papeles completos y esto nos ocasionó retrasos en el aeropuerto. ¿Lo habías notado? Repito, noté que en los últimos 3 viajes no trajiste tus papeles. Esto nos ocasionó retrasos en el aeropuerto. ¿Lo habías notado? ¿Para ustedes es una comunicación asertiva o no es asertiva? ¿Qué opinan? Asertiva, Sí, ¿por qué cree que es asertiva? porque está expresando una opinión, está expresando como las razones del por qué, o sea, de lo que sucede, expresando sus ideas. Muy bien. Bueno, recordemos entonces, esta respuesta es positiva, lo que dijo la compañera es asertivo, porque estamos hablando de las acciones y el impacto que generan las acciones de la persona. Entonces vemos que es tan real esas acciones que la otra persona, o sea, el emisor, lo valida preguntándole, ¿sí? Y no lanzando juicios, como en los ejemplos anteriores, ¿ya? Entonces lo importante es no juzgar a la otra persona. Eso es un principio muy importante en toda comunicación asertiva, ¿sí? Preguntar. Bueno, otro punto importante es esta actividad que se ha denominado mensajes yo. Esto lo pueden implementar ustedes. ¿Qué es un mensaje yo? Esos mensajes yo son aquellos mensajes respetuosos que pueden expresar las propias opiniones, sentimientos y deseos por uno mismo sin tratar de reprochar los comportamientos de las demás personas. Entonces, este mensaje yo puede facilitar la expresión de las propias diferencias y de los desacuerdos.
¿sí? Entonces, en esta actividad del mensaje yo, vamos a colocar una situación en la cual hayamos estado, una situación negativa. Entonces, ¿qué sentimiento te produjo haber estado en esa situación negativa? ¿Qué pensaste de esa situación negativa? ¿Y qué solución propones para poder solucionar, valga la redundancia, qué propones para solucionar esta situación negativa? Les voy a dar allí unos 5 minutos para poder hacer esta actividad, ¿vale? Recordemos, una situación negativa o un conflicto que ustedes hayan tenido, ya sea familiar, ya sea en el salón de clase. ¿Qué sentimientos tuviste ante ese tipo de situación? ¿Qué pensamientos tuviste? ¿Y qué soluciones propones para minimizar el impacto negativo de esa situación? Vamos a darle 5 minutos para que ustedes lo realicen. Me avisas cuando ya lo hayan terminado, chicos. Ok. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Terminaron? Sí. Ok. Bueno, ¿quién quiere socializar? ¿Voluntario? Yo.
Ok, Bueno, cuando mi padre tuvo, cuando lo despidieron del trabajo, eso sí, en la casa generó un sentimiento como de tristeza y también un tanto como que de rabia, por así decirlo, porque en tanto sí fue como una injusticia y más durante la pandemia. Los pensamientos que tuvimos, bueno, pensamos que no había salida o que las cosas no podían funcionar, pero al final como que decimos, no, esto ha terminado un ciclo, no es el fin, ha terminado esto, pero vienen nuevas cosas ya, entonces hay que sobreponerse y salir adelante, no quedarse ahí porque todo en la vida, nada es eterno, o sea, todo en algún momento se tiene que acabar ya. Entonces decidimos como que avanzar y buscar por otros medios para así poder permanecer. muy Eso bien. ha sido hasta ahora. Muchas gracias, Violet. Una de las cosas muy Ok, importantes de estos mensajes yo es utilizar la palabra clave me gustaría que, ¿sí? Y cuando hay un tipo de conflicto, ya sea conflicto familiar, académico, entre otras, siempre digamos que tenemos que tener en cuenta qué, qué parte de la culpa tengo yo. Digamos en este sentido, cuando hay un conflicto, es cuando, digamos, las dos partes no están de acuerdo con un mismo punto, cosa que por lo general siempre va a ser, porque no es lo mismo lo que yo pienso a lo que Bianet pueda estar pensando. Entonces, para lo que Bianet puede ser bueno, para mí no. Y en ese orden de ideas puede surgir un conflicto, ¿ya? Pero lo importante de todo tipo de conflicto es que se pueda comunicar de una manera asertiva. Entonces, teniendo en cuenta y pudiendo identificar el tipo de conflicto con las personas implicadas, de qué manera podemos solucionar ese conflicto. Entonces es importante utilizar siempre la palabra me gustaría que, ¿sí? Entonces viene teniendo en cuenta el ejercicio que hiciste, qué harías tú para solucionar esa situación de tu familia, aplicando la palabra me gustaría que. O si alguno de los chicos quisiera complementar algo, me gustaría que. Muchas veces nuestro lenguaje es un poco impositivo y eso es lo que hay que disminuir por un me gustaría que o me hubiese gustado que hicieras tal cosa. Es mejor decir me hubiese gustado o me gustaría que hicieras tal en vez de decir haz tal cosa, ¿sí? Hay que ser un poco más empáticos en ese orden porque hay un dicho que nos dice, no le hagas a otro lo que no te gustaría que le hicieran, ¿cierto? Entonces me gustaría que tal cosa, ¿sí? Es importante esa parte. Entonces, ¿cómo lograr una buena comunicación? Es importante tener en cuenta estos componentes como la profundidad, la sinceridad, la congruencia y la asertividad, como lo hemos estado socializando. Tener una comunicación honesta con nuestra pareja, que haya una congruencia, porque muchas veces estamos pensando y sintiendo algo negativo, pero muchas veces por no herir a la otra persona lo callamos. Pero también, digamos que pensamos de que no, yo no haría este tipo de acciones, pero la terminas haciendo. Entonces, allí no estamos siendo congruentes. Entonces, cada vez que tengamos una comunicación, debemos tener en cuenta los componentes de sinceridad, de ser una persona congruente, de ser asertivo y que esa comunicación deba tener una profundidad. Profundidad en el sentido de que debe el emisor y el receptor o las personas implicadas deben buscar el espacio para poder conversar acerca de un conflicto que hayan tenido, porque toda
todo conflicto debe tener una buena comunicación para resolverlo, ¿sí? ¿Qué factores son los que influyen en la comunicación asertiva? Como lo hemos dicho, la empatía. La empatía en el sentido de colocarse en los zapatos de la otra persona, ¿sí? Evitar sobre todas las cosas utilizar los términos de nunca o siempre, tú, yo. Por lo general, siempre se tiende, cuando tenemos un conflicto o un desacuerdo, nunca haces el aseo, o nunca sacas a los niños al parque, o, o de pronto tú siempre tienes la culpa de todo, o yo soy siempre el que estoy haciendo las cosas, tú nunca haces nada, ¿sí? Ese tipo de términos son los que acentúan esa dificultad en la comunicación asertiva de todos los seres humanos. Entonces también debemos tratar de no estar realizando críticas a nuestros compañeros, ¿sí? Porque todos tenemos nuestras percepciones totalmente diferentes. Entonces, para lo que para mí puede ser correcto, de pronto para la otra persona es totalmente inaceptable y es algo que debemos aceptar, la opinión y la percepción de la otra persona. Y evitar todos aquellos tonos fuertes y sarcásticos, ¿sí? Entonces, chicos, teniendo en cuenta lo que hemos conversado, me gustaría que ustedes pudieran dar algún ejemplo o de qué manera han influido la comunicación asertiva en alguna situación negativa que hayan tenido, o si de pronto ha fallado su comunicación asertiva y de qué manera han puesto en práctica la disminución de los conflictos, ya sea en su familia, algo personal. ¿De qué forma ha influido esa comunicación asertiva en sus diferentes esferas de la vida? ¿Qué opinan? ¿Lo han podido practicar, esa comunicación asertiva? Es muy importante esta comunicación asertiva para todos. A medida que vamos creciendo, vamos implementando cada vez más y eso es importante para establecer unas buenas relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, chicos, para finalizar el taller del día de hoy, quiero que vean este siguiente video y para finalizar vamos a hablar acerca de su percepción acerca de este taller. ¿Listo?
Perfecto, chicos. Entonces, como pudimos darnos cuenta en el video, nos dicen sobre los tipos de comunicación, la asertiva, la no asertiva, la agresiva, entre otros. Entonces, ¿qué opinan ustedes acerca de este video? Bienet, ¿lo pudiste ver? ¿Qué opinan, chicos, de este video? Ya para finalizar el taller del día de hoy, quisiera escucharlos. ¿Qué les pareció el video, el taller? Si ustedes ya sabían de esta temática o si aprendieron algo nuevo. Sí, Muy Yorleis. significativo. Bueno, me pareció que la charla fue muy significativa, ya que a veces cuando estamos como que muy estresados y tenemos una conversación con una persona y ya, o sea, de pronto la otra persona hizo una acción que no nos gustó, la comunicación asertiva es esa clave que nos puede como ayudar, o esa técnica que nos puede ayudar a como a que la conversación o el diálogo sea como un poquito más empático y llegar a una pronta solución sin herir a nadie. Entonces me pareció muy interesante la charla y sobre el video también muy significativo. Muy bien, Yorleis, muchas gracias. ¿Alguna otra opinión para finalizar? Geraldine, Natalia, Vanessa. ¿Alguna pregunta, un comentario? No, no, ¿Todo no, claro, Geraldine? sí, 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 todo claro. Ok, perfecto. Bueno, chicas, entonces a sus correos electrónicos les estará llegando un correo de encuesta de satisfacción para que por favor ustedes la puedan calificar, ¿vale? Califiquen el taller del día de hoy y por favor, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario o requieran hablar con alguien, alguna asesoría académica, psicológica, no duden en contactarme, ¿listo? Ustedes tienen mi correo electrónico, se lo voy a anotar acá en el chat para que lo tengan en cuenta. Cualquier duda que tengan, me comunican, ¿vale? Entonces, chicas, fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Nos estamos conversando en el transcurso de lo que resta del semestre. Entonces, que tengan un feliz resto de tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Con gusto.